Estoy convencido, mis hermanos, que las dos lecciones que voy a compartir esta semana y la próxima son muy importantes. A mí me han impactado y prepararlas y son de mucha bendición. Hace unas semanas atrás, antes de predicar sobre Jonás, hablaba de cómo el Evangelio nos cambia o nos transforma. Yo conozco muchas personas que dicen, yo quiero cambiar y no saben cómo cambiar. ¿Por qué hay muchas personas que hacen cosas para cambiar y sí hay un cambio que permanece y otras personas hacen un esfuerzo por cambiar y no cambian, siguen igual? ¿Qué hace la diferencia, mis hermanos? Por ejemplo, podemos tomar cualquier tema. Yo les decía cómo el Evangelio nos cambia. Se sobreentiende que si una persona entiende el Evangelio, que se entiende la gracia de Dios, que se entiende lo que Dios ha hecho por nosotros, que si lo entiende a un nivel del alma, del corazón, entonces hacer lo que Jesús hacía no es una carga. Hacer lo que Jesús nos pide es un gozo. Pero si no llegamos a ese punto, nunca vamos a entenderlo. Por ejemplo, hablando de la generosidad, yo les había dicho que el apóstol Pablo va recogiendo por las iglesias donaciones porque en Jerusalén hay una hambruna. Entonces él les dice a los hermanos en Corinto, ustedes ya dijeron que iban a dar, prepárense pongan aparte algo en su primera carta para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Pero cuando la segunda carta que les escribe, él en el capítulo 2 de Corintios, el capítulos 7 y 8, el 7 y el 8 y el 9, él nos habla de cómo ser generosos. Y hay pasajes que nosotros conocemos, pero si a nosotros si a mí me invitan a hablar de la generosidad, hay pasajes que uno habla de cómo ser buenos mayordomos. Pero yo creo, mis hermanos, que ese es un comportamiento que se sobreentiende que vamos a ser generosos si verdaderamente entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí me entiende? No es que tengo que, es que es un privilegio hacerlo. Por ejemplo, dice en 2 Corintios, capítulo 8, 6 al 9. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de ¿qué? Obra de gracia. Gracia significa favor no merecido. Entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta, ¿qué? En esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes. Él no está dando órdenes, ¿se acuerda? Y esto lo mencioné anteriormente. Sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la ¿qué? La gracia. Ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no les estoy forzando a que den. Quiero recordarles que ustedes conocen la gracia de Cristo. Esto es el Evangelio. Quien era rico por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante la pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En otras palabras, si verdaderamente el Evangelio penetra en nuestro corazón, en nuestro ser, hacer lo que Jesús nos pide hacer es un gozo. No vamos a tener que forzar a la gente a que haga algo, porque entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y cómo nos expresó su gracia. Por eso quiero empezar diciendo esto: si el Evangelio cambia tu corazón, la generosidad o cualquier otra virtud será solo el resultado natural de esa transformación genuina. Si Cristo te cambia, es las palabras que nosotros usamos. Yo estoy diciendo cambiado por el Evangelio, cambiado por la gracia. Si Cristo nos amó siendo nosotros no dignos de ser amados, si Él muere porque nosotros merecíamos morir y Él toma nuestro lugar, si entendemos que nosotros vamos de camino al infierno y Cristo nos rescata, cuando entendemos eso, mis hermanos, la vida cambia. La vida cambia. Y si me invitaran aquí y allá a hablar, hable sobre este tema, hermano, hable sobre el otro tema, hable sobre el otro tema, pues estamos hablando de comportamientos. Pero si no vamos por debajo a lo que motiva esos comportamientos, va a seguir igual. Por eso necesitamos entender bien el Evangelio y recordarnos a nosotros quiénes somos en Cristo y por qué. Ahora, ¿qué significa creer el Evangelio? Dice el apóstol Pablo, esta gracia, y luego más al final del capítulo 9, quiero que sean generosos porque ustedes están firmes en el Evangelio. ¿Qué significa creer el Evangelio? Creer que somos salvos por la gracia de Dios y no por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Tú y yo no vamos a estar bien con Dios por algo que tú y yo hicimos. Y si no entendemos esto, no entendemos nada.
Por eso tengo que decir frases a veces que están fuera de contexto para que me entienda. Pero no hay nada que tú y yo podamos hacer ahora que haga que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Cuando entendemos eso, mis hermanos, todo cambia. Y no hay nada que tú puedas hacer que Dios te ame menos. Él ya te mostró su amor a ti y a mí en una cruz. Pero, mis hermanos, dijo un gran John Newton, no sé si se acuerda, ha oído ese canto de Sublime Gracia. Amazing Grace, Sublime Gracia. Se cantan los funerales, ¿verdad? Eso lo ha oído usted con gaita. Él en un sermón dijo: nadie entiende que es pecador porque alguien se lo dice. Así que, hermanos, nos podemos ir a la casa. No importa todo lo que hable yo, usted y yo nunca vamos a entender que somos pecadores. Se nos tiene que mostrar que lo somos para llegar a entenderlo, mis hermanos. Ahora, voy a leer. Hay muchas personas que quieren cambiar y no pueden. Jonathan Edwards escribió varios tomos sobre las personas. Dice, él vivía en las colonias de Estados Unidos, cuando estaban las 13 colonias. Dice, yo veía que todos orábamos por avivamiento, y hay personas que hacían cosas siguiendo a Dios para cambiar, y unos cambiaban y otros no cambiaban y seguían igual. Y él quería saber por qué. Ahora, voy a leer un texto que nos va a ayudar a ver cómo podemos ser cambiados por el Evangelio. Ahora, desde ahorita les digo, voy a contestar 3 preguntas. La pregunta es, ¿cuál es nuestro problema más grande? Esa es la primera pregunta que quiero abordar. Y número 2, ¿qué no debemos hacer al respecto? ¿Qué no debemos hacer al respecto de ese problema? Y número 3, esa va a ser la próxima semana, ¿qué podemos hacer para solucionar el problema? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? ¿Ok? Voy a pedirles un favor. Yo sé que ya lo hemos hecho, no es cuestión de calesténica y no es cuestión de darme gustos yo, pero vamos a leer la palabra de Dios. Les voy a pedir que nos pongamos de pie todos para leer este texto de Romanos capítulo 7. La próxima semana voy a leer Romanos capítulo 8. Puede ir a su casa a leer todo el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos, o mejor aún, lea toda la carta. Pero hoy quiero abordar esto. Romanos capítulo 7, versos 4 al 6 y 18 al 25. Escucha este lenguaje, porque al principio habla de, déjeme se lo digo, de estar casado, de matrimonio y de cómo deshacer esa unión para poder casarse con Cristo. Hay un lenguaje allí que después voy a explicar un poco más. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba. ¿Qué nos despertaba las pasiones pecaminosas? La ley nos despertaba, actuaban en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y dábamos fruto de muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio de ningún mandamiento. Verso 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, sarx, nada bueno habita. Porque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Quiero, pero no puedo, dice Pablo. Verso 19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Conclusión: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la carne yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Pueden tomar asiento, hermanos.
No quiero que pierda esa conclusión que dice Pablo en el capítulo 7, miserable de mí. Porque la próxima semana vamos a empezar el capítulo 8 y dice en el capítulo 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Que Dios me ayude, mis hermanos, para poder explicar esto. He estado orando. Pero Pablo dice que hay gran maldad en él. Hay una gran maldad en él. Así que, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? Yo siempre he dicho que si en la humanidad el problema más grande fuera económico, Dios nos hubiera mandado un inversionista. Si nuestro problema más grande fuera emocional, nos hubiera mandado un psicólogo. Si nuestro problema más grande fuera esto, aquello, Dios nos hubiera... Pero nuestro problema más grande es el pecado. Por eso Dios nos mandó un Salvador. ¿Ok? Pero necesitamos entender la gravedad del pecado que hay en nosotros. Y les voy a contar algo personal. Cuando yo estaba recién convertido, mis hermanos, leí un pasaje en Isaías que dice... que dice él, yo soy malo, profundamente malo. Y yo decía, si yo sé cuál es el bien que debo hacer y no lo hago, y termino así, tengo que ser bien malo entonces. Pablo ha llegado a esa conclusión. Pablo dice que hay una gran maldad en él. Hay una gran maldad en nosotros, mis hermanos. Dejemos que Jesús lo diga. Escuche lo que voy a decir. En Lucas capítulo 11, y no quiero que se ponga en la pantalla todavía, pero los discípulos de Jesús se acercan a Jesús. Y se acercan y no le dicen, oye Señor, enséñanos a predicar, tú eres bueno para predicar. O enséñanos a hacer milagros, enséñanos. ¿Qué le preguntan los discípulos a Jesús? Enséñanos a... ¿Sabe por qué? Se la pasaba orando Jesús. De esa comunión con Dios fluía el ministerio de él. Y es un ritmo, y todo lo debemos tener, pasar a solas con Dios y en comunión con los hombres, pero pasar más tiempo Dios con Dios y luego salir a... Entonces, en todo eso le dicen, enséñanos a orar, y Jesús les empieza a hablar de la oración, les empieza a hablar de insistir en la oración, de seguir pidiendo, de seguir buscando de Dios, de no darse por vencidos. Está dando enseñanzas sobre ¿qué? ¿La qué? La oración. Y luego en el verso 13 dice Jesús esto. Parece que lo dice así de paso en la pantalla. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Los que dijeron amén, ¿están de acuerdo con el apóstol Pablo? Que somos bien malos nosotros. ¿Sí veo el punto? ¿Ustedes siendo qué? ¿Eso dijo quién? Jesús. Dice Jesús a sus discípulos, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas. Jesús no dijo, errar es de humanos. Ups, me equivoqué. No, como Shakespeare. No, lo dice como matter of fact. Lo da por hecho. Ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, pues vuestro Padre les va a dar. Él está hablando a sus discípulos, a los apóstoles. Y le dice, ustedes son malos. ¿Cómo se sentiría usted? Que vamos con Jesús y vamos platicando y me dice, mira, tú eres malo, Dagoberto, pero así a veces le das cosas buenas a tus hijos. Lo da por hecho. Y Jesús dice que tú y yo somos malos. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir Jesús? Y lo dijo así rapidito. Ustedes son malos. Jesús no dice errar es, no. Jesús dice esto como un hecho. Pablo reconoce que hay maldad en él. Hay mucha maldad en él. Me doy cuenta porque cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Eso lo dice Pablo. Nosotros decimos que creemos eso. Sí lo creemos. Yo creo que soy malo, ¿no? Pero verdaderamente no lo creemos. Corrientes filosóficas nos hacen ver que no. Saca el campeón que llevas dentro. Y algo de motivación y que nos ayude. Mire, yo quisiera que todos los libros que usted puede encontrar en Barnes & Noble, en cualquier librería, escrito por los hombres, que hablan sobre cómo ser una mejor persona, de cómo llegar y cambiar, de cómo ser una persona diferente, todos esos libros deberían decir en la primera página, pero esto no se va a poder hacer. 5 pasos de cómo cambiar, 7 pasos de cómo ser esto, 5 pasos para que veas esto. Debería ser en la primera página. Si no te cambia el evangelio, si no entiendes la gracia de Dios, no vas a poder hacer nada de eso.
La mayoría, mis hermanos, la mayoría de nosotros no creemos que hay una gran maldad en nosotros y no cambiamos porque nunca lidiamos con esa maldad. No cambiamos porque no lidiamos con esa maldad. Hay una novela que recientemente me leí, mis hermanos, la había conocido, sabía de ella, una de esas tantas novelas como el Dr. Frankenstein o novelas del siglo XIX, donde fue la revolución industrial, y leí también cómo fue que este autor escribió esta novela. La novela se titula El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. En esta novela, ¿han oído algunos de ellos? ¿Ha oído esa novela? ¿Se han hecho películas? Ok. El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. Jekyll es un doctor, un hombre de ciencia, que se da cuenta desde que estaba creciendo que había algo en él que cuando él quería hacer lo malo, terminaba haciendo cosas malas. Lo bueno, terminaba haciendo cosas malas. Entonces, como él es un hombre de ciencia, decide que va a hacer algo al respecto, porque él está notando una dualidad en él. Dice, en la primera cita, dice, con cada día y desde ambos lados de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me fui acercando cada vez más a esa verdad, por cuyo descubrimiento parcial he sido condenado a tan espantoso naufragio, que el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos. Él dice, yo soy dos, porque dice, hay algo malo en mí. Hay algo que ahí está, hay algo malo en mí. Entonces él, como es un hombre, él se da cuenta del mal que hay en él y termina haciendo el mal que no quiere hacer. Es lo que acabo de leer del apóstol Pablo en Romanos 7. Entonces él quiere hacer algo al respecto y como es un hombre de ciencia, decide hacer decimos en mi rancho, un menjurje, una poción. Y él combina todas las cosas, dice, me faltaba una sal específica y se lo tomó. Dice, lo que quiero hacer es separar todo el mal que hay en mí. Científicamente hace una poción. Todo lo malo lo quiero separar, lo quiero hacer a un lado. Y eso se convierte en la personalidad de Edward Hyde. Edward Hyde. Y este hombre, Edward Hyde, que él es él mismo, cambia de parecer, cambia de aspecto. Pero hay algo que lo consume, el ego, a Mr. Hyde. Entonces yo quiero separar todo lo malo de mí. Cuando se lo tomas, la poción, se da cuenta que calculó mal. ¿Sabe qué se dio cuenta? Que era más malo de lo que él pensaba. Se dio cuenta que era más malo de lo que él pensaba. Que Jekyll estaba haciendo, Edward Hyde hacía cosas malas. Se da cuenta que calculó mal. Su maldad era mucho más mala de lo que él creía, mis hermanos. Mucho más mala. Mire lo que pasó. Porque si usted quiere estudiar lo que pasa con algún adicto, y todos tenemos una adicción hasta cierto punto, de cualquier cosa. Como dicen allá en mi rancho, Satanás sabe de qué pie cojeas tú y yo. Y nos da por ahí. Entonces, mis hermanos, él se da cuenta y dice, cuando se la tomó la primera vez, ¿nunca hiciste algo por primera vez? ¿Te acuerdas cuando hiciste algo por primera vez? Por eso me encanta, mis hermanos, cuando yo leo Eclesiastés, hay un pasaje que dice ahí, como el hombre no recibe un castigo inmediato de su mal, a veces lo sigue haciendo. Mire, yo recuerdo la primera vez que fumé un cigarrito. Mis amigos duraron 1 hora convenciéndome que fuera al cine y nos íbamos a sentar arriba y nadie se va a dar cuenta. Duraron 1 hora para convencerme, hermanos. No, y si se da cuenta mi mamá, no, si se da cuenta mi papá, no, ya habíamos practicado con unos tubitos así de bejuquitos, así. Tardaron para convencerme. La segunda vez que me invitaron, no tardaron 1 hora, tardaron menos. Pero la primera vez que usted hizo algo malo, puede haber muchas razones por las cuales lo hace, pero ya una vez que da el paso, pasa algo. ¿Sabe qué pasó? Cuando él se tomó la poción y se dio cuenta de lo que estaba pasando, dice él, segunda cita, me supe en el primer aliento de esta nueva vida más malvado, 10 veces más malvado, vendido esclavo a mi maldad original, y el pensamiento en aquel momento me vigorizó y deleitó como el vino.
O sea, me di cuenta de lo malo que era, pero en esta persona de Hyde, en la cual me transformo, en las noches hacía todo lo que su carne deseaba, lo que él quería complacerse, toda la carnalidad, todo lo que sea pasión desordenada, él lo hacía como Edward Hyde. Por supuesto, llegaba a la mañana, dormía, se daba cuenta que tenía y ya estaba cambiado, transformado otra vez. Edward Hyde era tan inherentemente malo, mis hermanos, completamente egocéntrico, totalmente centrado en él mismo. Totalmente centrado en él mismo. En otras palabras, en Hyde él se podía esconder. Ahora, ese otro personaje, Edward Hyde, que él es el mismo. Usted sabe que la palabra Hyde, nomás que lo escribía ahí con Y. Hyde, ¿qué quiere decir los que saben inglés? Esconderse, ¿verdad? Pero también es de Hyde de Hideous. Y Hideous quiere decir horrible. Así era su aspecto. Así era como era él y las cosas que hacía. Su aspecto y lo que hacía era horrible. Cuando se da cuenta, al amanecer, de todo lo malo que él hacía, se dio cuenta que incluso que él mató a un miembro del parlamento. Pero cuando la policía lo andaba buscando, no lo podían encontrar, porque él se convertía en Dr. Jekyll en la mañana. O sea, ya no era la otra persona. No podían encontrarlo. Cuando se da cuenta de lo malo que hizo, mis hermanos, incluso el que mató a una persona, se da cuenta de algo. El que escribió la novela, Robert Louis Stevenson, se dio cuenta de algo. El apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, se da cuenta de algo. No podemos cambiar. No podemos cambiar porque seguimos creyendo que sí podemos, y ese es nuestro error. No tenemos idea de qué tan malos somos. Sufjan Stevens compuso una canción. No hay niños, ¿verdad? Se fueron todos. Bueno, tenemos chiquitos. Sufjan Stevens escribió una canción que recibió los que la analizaron. Esto es una obra de arte, ¿cómo está escrita? Esa obra está escrita, la canción se llama John Wayne Gacy. Esta es la foto de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, mis hermanos, era un hombre que era un payaso y hacía fiestas para los niños y todo. Pero encontraron, yo voy a decir esto rapidito a ver si se puede, porque hay niños aquí. Él era un asesino en serie y destruyó muchas vidas y los puso debajo del piso de la casa hasta que lo encontraron. Se veía como una persona normal. Pero en esa canción que escribió Sufjan Stevens sobre él, sobre ese hombre, Sufjan Stevens en esa canción que escribe es un dueto, hasta cuando llega al final. Y el coro final de esa canción lo canta él solito. El cantante lo canta solo, ya no en dueto con alguien más, lo canta solo. Y la frase es esta. Dice, y en mi mejor comportamiento yo en realidad soy como él. Mira debajo del piso los secretos que no dejó ver. En otras palabras, todos tenemos mucha maldad dentro de nosotros y la escondemos. Todos tenemos potencial de ser así, con las condiciones correctas. Mi esposa tiende a decir, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo y alguien que está ahorita en la cárcel y que va a ser ejecutado en una cámara de gas o algo así? Un segundo. Él jaló el gatillo y tú no. ¿Sí me entiendes? Bajo las condiciones correctas, tú y yo podemos ser ese hombre. Todos tenemos secretos. Ahora sí, ¿cuál es nuestro problema? La gran maldad que tenemos. ¿Qué debemos hacer al respecto? Pero hoy vamos a hablar de lo que no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer al respecto? Y digo qué es lo que no debemos hacer porque 99.9 de nosotros lo hacemos. Lo hacemos. Algo sucede, mis hermanos. Tarde o temprano en tu vida y en mi vida pasa algo. Pasa una situación difícil y somos tentados a tomarnos esa poción. Tarde o temprano hay una persona difícil de amar en nuestra vida. Hay un problema con algún familiar. Hay un gran problema en el trabajo. Hay una tentación. Y tú dices, yo debo cambiar. ¿Pero cómo le hago? ¿Cómo le hago? Algo sucede, mis hermanos, porque Pablo dice que todos vamos a la ley moral.
Y C.S. Lewis escribió en uno de sus libros que todas las religiones más o menos están de acuerdo en qué es la ley moral. ¿Sabe qué? Me refiero con ley moral, entre comillas, ¿qué es ser bueno? Vaya con un budista, un hinduista, un musulmán, todos tienen alguna idea de lo que es ser bueno. No mates, no robes, trata bien al prójimo, sé generoso, haz bien al que necesitado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, dice el apóstol Pablo, fui a la ley moral. Ahora, a la ley moral a la que se refiere el apóstol Pablo es a la ley de Moisés, a la ley mosaica. Él va a la ley moral. Pero algo sucede. Mire lo que dice, voy a leer otra vez los versículos 5 y 6 del capítulo 7. Porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora al morir, a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley. Quiero que entendamos esto. Él dice, Pablo, yo fui a la ley de Moisés. Yo les he dicho a ustedes que los judíos tienen en el Antiguo Testamento como 500 y tantos mandamientos. Si los reducimos, pues tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y dice Jesús, todos los 10 mandamientos están en uno. Ama a Dios, hasta los primeros 4, y ama al prójimo, los siguientes 6. Pero dice Pablo, yo fui a la ley para ser una persona moral, para ser una persona buena. Voy a intentar con muchas ganas de ser una persona diferente, de cambiar, de ser diferente. Y dice Pablo, en pocas palabras, surgió un efecto de invernadero. ¿Sabe qué es un invernadero? Viene el invierno, usted quiere mantener unas plantitas vivas, ¿qué hace? A uno les pone un techito para que la temperatura esté del mismo y esté húmedo y entre el sol y todo esto, ¿verdad? Y crecen en invernadero las cosas más rápido, ¿verdad? Hay unas plantas que si las tapa, dice, ahora creció más rápido. A eso me refiero. El apóstol está diciendo que cuando yo intenté justificarme, a quitar lo malo de mí a través de la ley, sucedió algo opuesto. La ley me hizo ver lo pecador que era. No funcionó. En otras palabras, San Agustín en sus confesiones dice algo muy interesante. Él dice, cuando yo era niño, yo recuerdo que me agarraron por robar y comer unas peras. Y él estaba perplejo. ¿Por qué hice eso? Cuando estaba chiquito. ¿Y por qué hice eso? Dice él, a la luz de 2 cosas. 1, no tenía hambre. ¿Por qué me robé las peras? Y 2, pensándolo bien, a mí no me gustan las peras. Y llegó a la conclusión que se las había robado para comérselas porque le dijeron que no debía tomar esas peras. En otras palabras, había algo en él que cuando le dijeron no lo hagas, algo dentro de él dijo, a mí nadie me dice qué debo hacer. Y eso es lo que tenemos tú y yo. A mí nadie me va a decir qué es lo que debo hacer. Entonces rompió. Tim Keller cuenta que él cuando era joven, su cuarto, él estaba en la escuela, en la secundaria, su cuarto era por decir pocas palabras, un chiquero, ¿verdad? Ahí está la mamá detrás de uno que límpialo, mijo, ponga las cosas, recoja. Hay casas que uno entra y casi se tropieza, ¿verdad? Una vez una hermana me dijo, ay hermano, pásele, hermano, cierre los ojos. Le digo, no me caigo. ¿No es el tiradero que tiene ahí? Bueno, no le dije así, ¿verdad? Depende de la confianza que tuviera. Pero mire, Tim Keller dice, él estaba reflexionando, mi mamá siempre me dice eso, ¿verdad? Él estaba reflexionando y se puso a pensar, oye, mi cuarto está bien sucio. Entonces fue y se bañó. Cuando salió del baño y se cambió, iba de camino a su cuarto, ¿sabe para qué? Para limpiarlo. Y en eso que va pasando por la sala, le dice a su mamá, mijo, limpia tu cuarto que es un chiquero. Cuando le dijo eso, se fue y se fue para otra parte, no lo quiso hacer. Ah, sí, porque ahora me lo dijo, pues ahora no lo voy a hacer. Dice el apóstol Pablo, yo cuando leía el mandamiento, yo no supiera que codiciar fuera malo si la ley no dijera no codicies. Entonces cuando codicié me di cuenta de lo pecador que soy. Eso es lo que hace la ley, es como un espejo, nos hace ver qué tan pecadores somos. ¿Okay? Entonces dice él, yo no quería y terminé haciéndolo.
Y da algo biográfico, mis hermanos. En el capítulo 7, versos 7 al 9 dice: ¿qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, yo no me hubiera dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca sabría yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciéis. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, del pecado está muerto, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. En pocas palabras, tratar de cumplir la ley moral no me ayudó. Intenté con muchas ganas y no pude. Porque, mis hermanos, la esencia del pecado es egocentrismo. Egocentrismo. La ley del pecado, la ley del pecado, la esencia del pecado es egocentrismo. Yo les he dicho a ustedes, ¿cuál es la esencia del pecado? ¿Qué pecado cometió Adán? Dios dice, no hagas eso. No, yo lo voy a hacer lo que yo digo, no lo que tú dices. Yo voy a tomar control de mi vida, no voy a ser regido por alguien. Es rebeldía, es egocentrismo. La razón detrás de la obediencia es creer que al hacerlo, Dios me debe bendecir. Hay muchas personas, escúcheme. Es que lo que voy a decir hoy, pero más lo que voy a decir la próxima semana es muy importante. Yo lo que quiero llegar, mis hermanos, es que podemos hacer cosas buenas, pero por debajo hay ídolos que todos tenemos. Y hasta que no destruyamos esos ídolos, no vamos a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hacemos cosas. Hay gente que tú le dices a toda esa gente, mira, haz esto y haz esto y haz esto. No, pues voy a leer la Biblia, voy a orar. Es más, hay un hermano que quiere ayunar, pues voy a ayunar un día a la semana. Y voy a hacer eso, voy a ayudar a mi prójimo, voy a hacer un montón de cosas. Pero hay gente que hace cosas, mis hermanos, pero por dentro no ha cambiado. Sigue siendo egoísta, su corazón no ha sido transformado por la gracia de Dios, no ha comprendido el evangelio, y como no lo ha comprendido, piensa que si yo hago todo esto, pues Dios me debe bendecir. Dios me debe bendecir. Mira todo el esfuerzo que estoy haciendo, mejor que otros. Eso es un ídolo que tenemos ahí debajo. Mis hermanos, hay gente que piensa que su obediencia obliga a Dios a obedecerlos. Pero yo quiero decirle esto, mis hermanos, Dios no está obligado. Dios es Dios. Cuando hagas algo bueno, dice Jesús, siervos inútiles somos por lo que de lo que debíamos hacer hicimos. ¿Ok? Tratar de cumplir la ley sin un corazón cambiado, te vuelve más santurrón, más lleno de ansiedad. Porque tengo que hacer todas las cosas, tengo que tener todo control, y más lleno de ira y frustración, porque tú estás haciendo todo este esfuerzo y algo te pasa y te va mal, y tú dices, ¿y por qué a mí me va mal, Señor? Mira aquellos. ¿Se acuerda el Salmo? Como dice David, por poquito y me deslizo, cuando veía yo tratando de hacer bueno, y mira todos esos malos, cómo les va bien. Y a usted le pasa lo mismo. Mire, en la novela, el Dr. Jekyll y el señor Hyde, Jekyll llega a un punto de decir, ya sé lo que voy a hacer. Voy a empapar a Hyde de cosas buenas, para que no salga, para que no brote, para que ya no vuelva a salir este hombre malo que hay en mí. Voy a enfocarme a hacer puras cosas buenas. Y esto es lo que dice él en su novela, estando en un parque una tarde. Mire lo que dice. Resolví redimir el pasado en mi conducta futura. Y puedo decir con honestidad que mi resolución dio fruto. Tú mismo sabes con cuánta seriedad en los últimos meses del año pasado trabajé para aliviar el sufrimiento. ¿Sabes que hice mucho por los demás? Había hecho cosas malas, pues como Dr. Jekyll, como Hyde hizo cosas malas, como Jekyll va a hacer cosas buenas. Pero fíjese lo que dice. Era un hermoso y claro día de enero. Me senté al sol en un banco. Después de todo, era como mis vecinos. Y entonces sonreí. ¿Haciendo qué? Entonces sonreí comparándome con otros hombres. Comparando mi activa buena voluntad con la perezosa crueldad de su negligencia. Y en el mismo momento de aquel pensamiento vanaglorioso, me sobrevino un escalofrío, una náusea horrible y el más mortal estremecimiento.
dice, me volví Hyde otra vez. Y ahora sin tomar la poción. ¿Sí me entiende? Traté de ser bien bueno, me senté en el parque y dije, ya soy como los demás, ya estoy bien bueno. O sea, pintadito por fuera. Sí, hay gente que dice, al cabo no me van a ver. Y estando así me dice, oye, pues yo soy más bueno que otros. Y en esa vanagloria me di cuenta, ya me volví Jairo otra vez. En otras palabras, tengo igual de maldad. Simplemente la he cubierto con algo. Hay dos formas, mis hermanos, de ser tu propio salvador. Y véngase la próxima semana porque voy a hablar más profundo con un montón de ilustraciones. Hay dos formas de ser tu propio salvador. Ser bien malo, yo me salvo a mí mismo, me voy a dar todo lo que yo quiera. ¿Qué no dijo Salomón? Pero recuerda que te va a juzgar Dios. O ser súper bueno. Y los dos no funcionan. Mucho de lo bueno que hacemos, sin un corazón cambiado, lo hacemos por miedo o por orgullo. Ahora, qué bueno que la gente hace cosas por miedo o por orgullo, por lo menos que son buenas, ¿verdad? Si nomás hubiera gente que hace lo que hace por amor a Dios, ya sería diferente. Pero aun cuando hacemos esas cosas por esos malos motivos, mis hermanos, estamos sin querer sacando a Mr. Hyde que va en nosotros, a ese hombre malo, horrendo, malévolo que llevamos dentro. Porque no hemos cambiado verdaderamente en lo más profundo de nuestro ser. Porque hay ídolos debajo del piso de nuestro corazón. Jonathan Edwards escribió un ensayo bien grande sobre esto. Y dice, hay dos motivos por los cuales tú puedes hacer las cosas. Puedes hacerlas por ti mismo o puedes hacerlas por Dios, para Dios. Muchas cosas las hacemos porque queremos algo. Porque queremos que Dios me bendiga. Porque queremos que Dios, todo este año sufrí con ese problema, hice esto. ¿Y dónde está Dios? Se olvidó de mí. Y estoy intentando ser muy bueno. ¿Sabe qué es eso? Es Hyde, saliendo por debajo y otra vez, el Edward Hyde, la maldad de nosotros. O podemos hacerlo por Dios. Mire, para hacer una ilustración visual, hay gente que busca la mano de Dios. O hay gente que busca la cara de Dios. Ahora se lo explico de esa manera. Cuando estaba en la universidad, tenía que tomar una clase de apreciación musical. Si no, no me puedo graduar de la universidad. Entonces, ¿por qué me quería graduar de la universidad? Para tener un trabajo. ¿Y para qué? Pues para hacer dinero. Para tener una casa, una casita, un carrito. Entonces, tengo que escuchar a Beethoven para poder hacer dinero. ¿Okay? Pues ahora, que ya estoy acá, si sé que la Sinfónica de Fort Worth de Dallas va a tener un concierto de Beethoven, yo recuerdo, llevé a toda mi familia, estábamos oyendo ahí la Sexta Sinfónica, la pastoral, y escucho música de Beethoven. ¿Sabe por qué? Porque me gusta, ya no tengo que hacerlo. Ahora me gusta oír a Beethoven. Ahora hasta pago dinero para oír a Beethoven. Y está riendo mi esposa de los CDs que tengo de Beethoven. Hasta quiero que mi perro entienda escuchar a Beethoven. Pero se volvió un gusto. No es porque tengo que hacerlo, sino ya me gustó. ¿Por qué voy a hacer algo que Dios me pide? Bueno, porque quiero ser una persona buena, porque quiero que piensen bien de mí, porque quiero que sea una persona que tiene mucha cultura. No, yo escucho a Beethoven porque me gusta. No porque quiero aparentar algo, porque quiero proyectar una imagen. No, simplemente porque ya me gustó, ¿sí me entiende? Debemos llegar a ese punto. En Romanos, capítulo 7, verso 4 dice, voy a leer rapidito. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Y dice Pablo, yo traté de ser bueno y me casé con la ley. Ahora, si usted está casado con alguien y quiere deshacer esa relación y poder casarse con alguien más, hay una forma nada más. Morir. Si se muere uno de los cónyuges, ahora quedo libre para casarme. Entonces dice Pablo que al unirnos a Cristo, nos casamos a Él, ya nos divorciamos de la ley. O sea, vamos a obedecer la ley de Dios,
Pero ya no porque quiero hacerlo en mi fuerza, sino porque Dios ya lo hizo perfecto. Siempre voy a fallar, pero Cristo cumplió la ley. Él fue perfecto y puro, sin pecado. Yo no, yo tengo pecado, yo he fallado. ¿Sí me entiende? Pero en el poder que Cristo me da, voy ahora a hacer esas cosas. Porque yo ya tengo la salvación, no es para ganármela. Yo le digo a la gente cuando estoy compartiendo el evangelio, mire, hay cosas que yo hago en la casa. Yo muevo los muebles de la casa, yo hago las pequeñas reparaciones, yo saco la basura, yo corto el césped de la casa. ¿Sabe por qué? No lo hago porque mi esposa al fin del día tiene una lista que dice, a ver, ¿hiciste esto? Sí. ¿Hiciste esto? Sí. Esto no lo hiciste. Yo no hago esas cosas para tener una relación con mi esposa. Ya tengo una relación con ella, por eso quiero hacerlos. Yo no hago esas cosas para que mi esposa me ame. Ya tengo su amor, por eso quiero hacerlo. Yo no hago esas cosas para estar con mi esposa. Ya estoy con ella, por eso quiero hacerlo. Hasta que no entendemos la gracia, mis hermanos, tratar de obedecer a Dios va a ser cansado. Pero cuando lo entiendes, es un gozo. Es un gozo obedecer a Dios. Quiero que vea, hay varias películas y cosas quiero que vea esta fotografía del Dr. Hyde, de Mr. Hyde. Porque quiero que sepa qué es lo que pasó. Está la foto de Mr. Hyde, la última. Bueno, es una película, es una forma. We don't have that picture, the last one, la cara, Dr. Hyde. Hay muchas, esa es una de ellas. El Dr. Jekyll es muy distinguido. Mr. Hyde era bien malo. ¿Sabe qué pasó? La policía, los investigadores vienen llegando hasta este lugar, hasta la casa, porque tenía una casa enfrente y otra parte por detrás donde tenía laboratorio, y pues de ahí salía a hacer fechorías. Pero se fueron dando las cosas que lo vienen a buscar. Lo vienen a buscar y lo vienen a buscar. Y él está como Hyde. Ya no puede regresar a ser el Dr. Jekyll. Y se quita la vida. Se quita la vida. Lo horrendo que es, lo malo, no puede seguir con ellos, se quita la vida. Quiero leerles Isaías 53, versos 2 al 6. Quisiera, mis hermanos, que nos pusiéramos de pie para leer esto, para terminar con esto. Dice el profeta Isaías, 800 años, 700, más de 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Yo quiero que entendamos, mis hermanos, cuando la policía llegó y nos andaba buscando a ti y a mí, se llevaron a Jesús. Cuando estaba en el cuarto 218 me gustaba poner esta ilustración. Imagínate por un momento que en las pantallas, en vez de estar yo ahorita, es muy temprano, un domingo en la mañana, no ha llegado nadie y tú llegaste aquí solito y se está poniendo una película de todas las cosas malas que tú has hecho. Y dices tú, caray, ¿de dónde está saliendo esto? Y le mueves allá, desconectas todo y sigue esa película. Y luego oyes que se va acercando gente y ahí va llegando la gente. Y van a levantar el piso de tu casa y se van a dar cuenta de toda la basura, de todos los malos pensamientos, de todo lo malo que tú has hecho.
Cristo pagó por todo eso, mi hermano. Todo, todo. Cuando Él fue a la cruz, Él quitó la vergüenza que viene con tus malos pecados. Él quitó el sentido de culpa. Si tú sientes culpa después de conocer a Jesús, ese es Satanás culpándote. El Espíritu Santo te lleva a una convicción de pecado para llevarte a un cambio, a una transformación. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero el pecado, Satanás está ahí para acusarte, para hacerte sentir mal. Pero tú tienes que reconocer que tienes pecado. Tratar de que no hay nada y querer cambiar, no estás engañando a nadie. A Dios no lo vas a engañar, nomás a nosotros mismos y quizás a algunos cuantos. Dijo Lincoln que no podemos engañar a todos todas las veces. Pero mi hermano, cuando vino la policía, se llevaron a Jesús. Y Él sufrió todo lo que tú y yo merecíamos. Dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiésemos la justicia de Dios. Así de sencillo y así de grande es el amor de Dios, mis hermanos. Así de grande es el amor de Dios. Yo les voy a pedir que se unan conmigo en una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, este grupo de tus hijos, Señor, estamos reconociendo que si somos alguien, si somos algo, si sabemos algo, si tenemos algo, si podemos hacer algo, es solamente por ti. Como dice una canción de Jesús Adrián Romero, lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. A ti es la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos a no olvidar quiénes somos y que nuestra identidad está en Cristo y solo en ti. Padre, yo te suplico que nos ayudes, Espíritu Santo, a redarguir nuestro corazón, a saber que hemos hecho cosas por orgullo, hemos hecho cosas por miedo. Padre, tú nos estás pidiendo que si tenemos una relación contigo ya no tenemos que temer lo que piensa o lo que nos pueda hacer el hombre. Padre, ayúdanos a ser cambiados y transformados por el Evangelio. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén.